Bueno, muchísimas gracias a Mafre, muchísimas gracias Iñaki por estas palabras y empiezo, pero no más que como la persona que va a dar la palabra a Darío, que es colombiano, es muy buen amigo, es un gran poeta, un magnífico novelista y yo he tenido el gusto de escribir de él, de algunos de sus trabajos y en mis diarios también aparece y bueno, se supone que vamos a hablar los dos, que nos vamos a quitar la palabra, pero conociendo a Darío y conociéndome a mí, yo creo que esto será más bien aburrido. O sea, que no les aseguro yo una vela nada estrepitosa. Yo no estoy de acuerdo. Darío, por favor, empieza, te presentas y como tú eres el más joven pero mayor que yo, empieza tú. Estoy muy contento de estar aquí. Les agradezco mucho que hayan venido. Para mí es un honor estar al lado de Andrés, a quien quiero y admiro mucho. Y yo creo que lo que podemos hacer es empezar con un poema cada uno y ahí vamos haciendo el hielo de la tarde, porque en el corazón no hay ningún hielo, pero es la manera de pasar el susto además. Yo voy a comenzar leyendo un poema de amor que dice: algún día te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche, un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o magnolias. Algún día te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes, un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada, sin comparaciones, sin metáforas. Algún día escribiré un poema que huela a ti, un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día escribiré un poema, el canto de mi dicha. Uno de amor, por favor, Andrés. Gracias, Darío. Bueno, el poema, como han oído, el poema de Darío de lo que habla es justamente de la posibilidad de que alguna vez la poesía ya no sean palabras, sino que seamos nosotros mismos la poesía, que es en realidad a lo que tiende todo poeta. Se siente siempre el poeta muy limitado en las palabras. Vemos que las palabras son muy pocas y además son casi siempre muy, no inexpresivas, pero muy imprecisas, para hablar de algo que entendemos que es misterioso y que es inefable. Por tanto, cuando Darío está hablando de eso, es decir, que dos cuerpos sean ellos el mismo amor, es que tratan, pues eso, de superar la poesía. Yo pensaba leer, en primer lugar, el primer poema de mi primer libro, de hace 30 años, que habla también un poco de esto mismo. Es decir, no es propiamente un poema de amor, si no te importa leo este primero y luego leo el poema de amor, pero que habla exactamente de esto. Ayer creo que se hablaban en esta misma mesa, los poetas que nos precedieron, alguien decía que la poesía era palabra e idea. Yo creo que la poesía, en fin, todas las opiniones son respetables, pero yo creo que toda la teoría de la poesía siempre es posterior a la poesía. Es decir, la poesía podemos teorizar sobre ella, pero teorizamos siempre cuando ya ha pasado. Eso decía Juan Ramón Jiménez, que era un gran teórico de la poesía, pero siempre cuando la poesía ya estaba escrita. El primer poema de lo que habla es justamente de pese a todo, de este temor o de este miedo que siente todo poeta, incluso cuando ni siquiera pueda llegar a las palabras. Al final de la tarde, como digo, este es un poema escrito por un poeta que tenía entonces 25 años. Al final de la tarde, las últimas estelas se detienen en la pared de cal, accidentes, cenizas. En los ojos entonces los paisajes suenan como lacados y hasta parecen lágrimas, tan suavemente llegan. Hablo de mí porque temo a la muerte desnuda de las cosas
y que la muerte venga a esta azotea a quedarse en la calma y el silencioso valle. Como en su vaso el té moruno y verde o el viejo libro que abierto está a su lado, han conseguido ser dueños de su quietud y en su quietud igualarse a los astros que van en vastas órbitas, como ese viejo libro y ese vaso de té, recuerda este lugar y este momento. Un día llegará en que te preguntes, de ti, de mí, ¿qué fue de todo aquello? Y de los ojos ya no vendrán palabras. Y ahora sí, ya te cedo la palabra, Darío, un poema de amor. Manos de jardinera. Manos en sueños, manos en mi alma. Esta es una cita del libro Sagesse de Verlaine. Manos de jardinera. Te avergüenzas de ellas y ellas mismas no saben esconderse, como esa muchacha que en el baile procura no ser vista y evitar con ello y evitarse un desengaño. Prímulas y petunias, primaveras, verbenas y jazmines, y sobre todo rosas, toda clase de rosas, amarillas, rojas, blancas, rosas de seda y de cendales, perfumadas y graves, se cobraron en ellas su tributo. Ya no son manos de señorita. Y cuando ya nos dejes y vayas a reunirte con las raíces, te reconocerán en esa poca tierra que te quedaba entre las uñas y que en tanta paciencia se lavaban, volviéndote más tímida y misántropa. Qué fiesta van a hacerte, coronando tu frente con guirnaldas, ciñendo tu cintura con las mejores floras y en los labios besándote con menta. Como estaré a tu lado, diles cuánto te amaba y que me dejen ver el jardín de la sombra, como miraba en vida el otro que estropeó tus manos. Te pregunto, Andrés, en ambos poemas hay un presente y en ambos poemas al final hay una proyección hacia un futuro, y me llama la atención porque hay un prólogo de una antología tuya que firma Muñoz Millanes, en que él se refiere a lo contrario, a que es una alusión a un pasado involuntario. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, me alegro que me hagas esta pregunta. Yo creo que la poesía básicamente lo que se distingue, o lo que le distingue a la poesía de todo lo demás, desde mi punto de vista, es justamente que es presente continuo, es decir, que está fuera de la historia precisamente por eso, porque no hay tiempo en ella. Y por tanto, aunque haga referencia al pasado o aunque esté proyectada sobre el futuro, en realidad es un presente continuo. Como yo aquí he venido a hablar de mi web, más que de mi libro, les voy a leer las 4 líneas. Lo de la web que decía antes Iñaki, a mí me cuesta muchísimo, me lo he tomado muy en serio. He llegado el último, me lo he tomado con enorme conciencia, capítulo por capítulo, los apartados distintos. Y he dejado el último de todos en esta página de construcción, que era justamente el de la poesía, para escribir 3 líneas de lo que me parecía la poesía, que hace referencia a lo que tú dices, a ese presente, ¿no? O sea, porque en cierto modo además no hay otra cosa que presente. Digo exactamente así, poner en unas líneas lo que significa la poesía, la suya propia y la de todos, es para cualquier poeta aún más difícil que meter el mar Mediterráneo con una concha en un hoyo de la playa. Escribir poesía, incluso leerla atentamente, obedece a un impulso de origen misterioso que se aviene casi siempre mal con el suceder histórico, acaso porque solo en la poesía percibimos que la vida, esa verdad y belleza presentida por tantos, puede llegar a ser el presente originario que gusta caminar 2 pasos por delante de nosotros, mostrándonos el camino. Y nosotros somos su sombra. De ahí que soñemos con ese día en que ni siquiera sean necesarios los poemas, porque el mismo vivir será poesía, naturaleza plena, cuando luz y sombra se hayan fundido sin destruirse. Yo creo que esta es un poco la sensación que todos tenemos con la poesía, es decir, todo el mundo, incluso en el acto no de escribirla, sino en el acto de leerla, hay un impulso de origen impreciso, ¿no? Pero que al mismo tiempo tenemos la sensación de que hablan de un misterio propio
pero que además no destruye ese misterio, sino que yo diría que lo fortifica al mismo tiempo. Es decir, tiene uno muy claro eso que está leyendo y al mismo tiempo no sabría cómo explicarlo. Y yo creo que esto ha sido así, yo creo que desde Homero hasta el último de los poetas más pequeños, ¿no? Todo está... ¿Te he convencido? Yo estaba convencido desde antes. Toda esta reflexión que comparto, en verdad, me lleva a leer un poema sobre el tiempo. A ver si lo encuentro. Sobre la geometría del tiempo, este poema que recorre la fría piel de los minutos que ni esperan ni acosan, sobre la línea de los días sembrados en la metálica luz de los muertos, florecidos a punta de tanta vida que recorre sus venas de clepsidra. Sobre el tiempo, este poema asomado de reojo a la muerte, sobre el tiempo, hermano de la nada, sobre el tiempo ingrávido, gravitando sobre mi cabeza y sobre la cabeza de mi hermano, sobre el tiempo este poema, sobre el tiempo que camina por encima de las aguas y pasa a través de los blancos jardines de yeso de las regiones del norte, sobre el tiempo olvidado de los juegos de la tortuga y Aquiles, sobre el tiempo despiadado, el asombro impotente del poema, sobre el silencio, que es la música del tiempo, terminado y constante y exacto. Teorema de las flores que nacen medidas por el día, teorema del deseo y la culpa, capturados en el largo insomnio de la noche puntual, de la agorera lenta noche, sobre el tiempo inmensurable midiendo el cambio de piel de las serpientes, sangrando sobre la sombra del olvido, sobre el tiempo este monótono poema, sobre el tiempo que continúa más allá de la vana palabra del poema. Es un poema también escrito cuando tenía por ahí 25 años y era bastante más trascendental que ahora. Ahora no me atrevería a decir nada de lo que dice el poema. Pero en todo caso, a lo que voy es, tú hablas de un presente continuo y yo hablo de lo mismo pero de otra manera. Creo que es un misterio, que hay algo sobre el tiempo que es como un 2 más 2 que no logramos saber el resultado. Entonces todo el tiempo estamos fluctuando en un juego de relojes que son relojes mentales, que no son relojes cronológicos. Sí, pero sí, yo estoy contigo. Es decir, que además el tiempo, la medida del tiempo es muy subjetiva. El tiempo de la felicidad lo percibimos con enorme brevedad y el tiempo del sufrimiento es enormemente dilatado, ¿no? Es decir, el tiempo de la espera es muy largo y el tiempo de la plenitud es muy corto. Es decir, la juventud parece que es un soplo y en cambio con la vejez vivimos siempre, incluso cuando somos jóvenes. Yo me recuerdo de joven también que vivía la juventud, pero al mismo tiempo vivía la vejez, porque estaba todo el rato pensando cómo será ese tiempo cuando ya no sea joven. Por tanto, es un tiempo doble. Y yo creo que la poesía trata de eso simplemente. O sea, bueno, yo creo que la poesía trata, en realidad, como sabemos, de 3 asuntos, no hay más, que es el amor, la muerte y el tiempo que une uno y otro. Y no hay más temas. O sea, se puede intelectualizar más esto o teorizar más esto, pero en general es ese misterio, ¿no? Y la poesía, al fin y al cabo, bueno, no desvela nunca esto. Y por eso una y otra vez los poetas vuelven sobre los mismos temas, porque en ellos vive el mismo misterio y la misma angustia y el mismo miedo, y una y otra vez bueno, pues puede pasar de ser un poeta celebrativo a un poeta elegíaco, pero en cierto modo en los dos
se da ese tiempo, ¿no? El tiempo que es breve o el tiempo que es demasiado largo. Yo no tengo uno sobre el tiempo, pero es muy largo y no ¿Hay tiempo? Bueno, este que es un autorretrato en cierto modo, es breve. Piedra y suelo. Cada vez que una piedra se rompe, nunca vuelve a soldarse. Así desde el principio de los tiempos ocurre, y todas son heridas que no cierran. Ya sé porque a menudo, mientras voy paseando, no levanto los ojos del camino. No es misantropía. Así las piedras cada vez más pequeñas y yo nos consolamos. Y este que va, es un poco parecido al asunto, es una transferencia el poeta se siente piedra en el poema anterior y aquí se siente pájaro. Menos que nada. Ayer mismo tejías con tu afán en las ramas desnudas de los árboles el lino de los sueños, o subías al cable y allí filosofabas, mirando desde arriba nuestras cuitas, estos afanes nuestros, hechos también de ramas que han perdido y ganado tantas veces como el mundo sus hojas. ¿De qué modo sostenías tristezas y alegrías trabajando con mimo tanto aire, panadero celeste, levadura de un pensar insaciable que miraba tus vuelos y revuelos y tus alegaciones y tus algarabías como trajín humano? Ay, pequeño gorrión, cuánta materia había en tu jornada, cuánto peso en ese corazón. Más que columna era tu pulso, sosteniendo el sol o metiendo la noche bajo el ala donde tú la ordenabas con el pico, o con el pico en alto esparcías estrellas a lo ancho como el que escoge trigo. Si a mi mano viniste alguna vez, pude dar fe de tu increíble vida que quemaba en los dedos como un ascua. Esas negras heladas, o la vejez, o el hambre, hambre de ser y sed de tantas hambres, te llenaron de frío y hoy has muerto, como hoja también al pie de un árbol. Al levantar tu cuerpo daba miedo lo poco que pesabas habiendo sido tanto, menos que plumas solo, menos que nada, y esa nada también, más de otro modo, me ha quemado las manos. Ay, mi pobre pardal, dime tú ahora en este desamparo, ¿qué hará con tales manos tu poeta, que ni siquiera sirven para pedir limosna? Es muy difícil leer poemas al lado de Andrés Trapiello. No me vaciles, no me vaciles. No. Canto a mi cama. Mi cama es la cama de todos los días. Aprendí hace mucho las sombras que se ven desde mi cama. A tientas llego fácil en mi cama al volumen de la música, al switch de la lámpara, a mis gafas. Mi cama me acoge cada noche, se abre en la forma de cada músculo mío. Mi cama tiene la prueba de que no existo sino en sueños, y mi peso que se tiende en ella como si flotara, respira para que bailen los dioses de la noche, fantasmas varios y alucinaciones de la insomne duermevela. Cada noche jardín distinto o variado infierno, estremecimientos que ni yo conozco y que mi cama conoce, desgarraduras y éxtasis que mi cama sabe. Cama que me conoces solitario, quieto, difunto casi. Cuánto te agradezco que me entrenes para que la muerte así me llegue sobre ti y te queden mis sueños, mi única sustancia. Es un poema precioso, que ya conocíamos seguramente muchos de los que estamos aquí, y que llama la atención para mí sobre las cosas concretas y sobre la naturaleza de poeta que es Darío, y que yo creo que también en cierto modo soy. Es que
que nos gusta hablar de lo que tenemos a mano, y justamente porque el poeta tiene dentro de sí un mare magnum grandísimo y necesita anclarse en pequeñas cosas cotidianas, en pequeñas cosas que conoce. Es un poema hermosísimo que remite también a otro poema de Unamuno, que él habla también de su cama y de la sensación que tiene, que hemos sentido todos cuando volvemos a casa de nuestros padres y nos metemos en esa cama en la que hemos dormido de niños, ¿no? Y en la que hacía muchísimos años tal vez que no dormíamos. Yo no tengo un poema a mi cama, pero voy a leer un poema. Pensaba leer 2 poemas más de libros anteriores, pero bueno, me parecía que ya que habían hecho el esfuerzo de venir, me parecían que podía leerles algún poema inédito de un libro que se publicará en breve. Este es un poema también sobre algo concreto, es sobre la mesa del poeta. Desalojé mi mesa de cuadernos, de libros, de papeles, plegué mi ordenador portátil y la negra ventana que del mundo metía tanto ruido se cerró. Desnuda como el día en que la trajo de su taller el viejo carpintero, quedó irreconocible, y sólo entonces, por vez primera en años, pudo verse el dorado oleaje del nogal. Así siguió durante mucho tiempo. Cuando pasó esa prueba, traje el otoño, el mar y unos caminos, e igual que lapiceros con la punta afilada, los puse frente a mí de mayor a menor. Hice lo mismo con algunas palabras de la calle que vagaban por ella como chuchos. Vino también la muerte al ver tal orden y me sirvió de vaso. Puse en ella una rosa. El traje de tintero quedó para la noche y el silencio pidió el del ruiseñor. No me importa, poema, quién te escriba, ni cuándo, ni en qué sitio. Aquí dejo estas cosas, pues eran del común, y dejo, claro, mi dolor, lo único en verdad que es mío, por si le sirve a alguien como papel secante. Y la idea del poema, desde mi punto de vista, es que el poema realmente no es de nadie, o sea, el poema es de la poesía. Y siempre he tenido la idea de que todos los poetas escribimos en un libro común, en el mismo libro, y que cambian los bártulos o que cambian los lapiceros, estos lapiceros, o que cambian los papeles, pero que realmente el libro de la poesía es un libro común en el que a unos les toca hacer un papel más lucido y a otros les toca hacer, a lo mejor, como decía irónicamente, pues a uno le toca ser el cálamo de Virgilio y a otro la salvadera de Campoamor, pero que no pasa nada, o sea, es decir, que uno tiene que hacer cumplir en la vida esa misión, porque realmente creo, por lo menos esa es la sensación que yo tengo como poeta, es que cuando algo veo que está, en fin, no sé si logrado, tengo siempre la sensación de que no es mío, y en cambio solo reconozco mío lo que está malogrado. Es decir, lo que no me gusta lo veo enteramente mío, y lo que me gusta lo veo de todo el mundo, o sea, lo veo que es de más gente que mía. Entonces eso es un poco la sensación a veces de, sobre todo con poetas con los que te compenetras o con los que sientes afinidad, sientes que son intercambiables esos poemas, pero que lo son porque no son de ninguno de los dos, sino porque son de todos, ¿no? de esa comunidad de la poesía. Mencionaste las piedras. Yo tengo una serie de poemas que se llama Cuando decimos piedras, cuando decimos piedra no decimos nada. Voy a leer 2 poemas de ahí. El uno dice: autistas, los hombres inventan su historia admirando las construcciones de piedra de sus antepasados. Pirámides, murallas, cárceles y templos, castillos erguidos contra el cielo. Autistas, ignoran los hombres que la verdadera historia narra lo que hace la piedra con el hombre. La piedra construye al bípedo ansioso, la imperturbable piedra. De la piedra nace el fuego, y la primera morada del hombre
Es una cueva donde la piedra lo circunda. Piedras para cazar, para agredir al vecino, piedras para bajar la fruta de la rama más alta, piedra para moler, para amolar, piedras en cocina y lavadero para ablandar al hombre. El otro que voy a leer de la misma serie dice: virtudes de la piedra. Paciente, la piedra deja que la penetre el musgo y se deleita sintiendo cómo el sol quema el musgo y la calienta. Tímida, el contacto con el agua le cambia el color. Religiosa, la inmovilidad es evidencia de que la piedra es budista. Justa, cumple con celo la ley de gravitación universal. Eterna, la piedra es anterior a las pirámides, que son de piedra. Profundas, el piso del océano es de piedra. Bella, la piedra es bella como la piedra. Discreta, la piedra nunca contará nada. Díscola, lanzada por David, siempre buscará la cabeza de Goliat. Original, ninguna piedra se parece a otra piedra. Santas, en el infierno no hay piedras, por eso el infierno está empedrado de buenas intenciones. Condenada, la piedra que peque se ata a un hombre escandaloso y se arroja al fondo del mar. Sí. No, ya. Bueno, de los poemas que yo tenía pensado también leer del libro anterior, está este que por contraste a la piedra es sobre el agua. Es decir, si la piedra es como una tierra condensada o una tierra cristalizada, este es sobre el agua, sobre la lluvia. Y se titula Lluevo, haciendo transitivo un verbo que no lo es. Lluevo en esta ciudad, envuelto en frío, en aguacero, en noche, y cuanto toco queda convertido en una calle solitaria y triste, hecha de casas muertas, y en farolas de cuyo resplandor nacieran ruinas y a millones las cruces. Lluevo sin tregua en todos los rincones, sobre puertas cerradas y en abiertas alcantarillas ciegas que se llevan hasta el mar las estrellas. Mi corazón es charco y cuando anclan en él las negras nubes no pueden ser más náufragas, y con solo morirme me confundo en un luto de pájaros. Lluevo sobre las ramas desnudas de los árboles y lluevo dormido sobre el banco de ese parque constelado de sueños que mendigan a las sombras que pasan por la mucha tristeza de las cosas que se acaban. Y a manos llenas lluevo en el cristal de la fosca ventana de mi estudio, y las gotas que lluvian mi corazón por dentro son las mismas que bajan y resbalan, trazando bellos signos que podría leer si no tuviera en los ojos mi lluvia tantas lágrimas. Esta lectura se va llenando de objetos, camas, un pájaro muerto, piedras, agua. Yo creo que llegó el momento de los gatos. Yo tengo un librito dedicado íntegramente a ellos y próximamente la Galería La Cometa va a hacer un gatuperio con algunos de ellos. Voy a leer algunos, voy a leer dos. No son de este mundo. Los gatos no son de este mundo. Pasan de puntillas, observan en la oscuridad,
espían para Dios o el diablo, hacen pereza, aburridos de este mundo, los gatos, invasores, testigos. Cuando llegan visitantes, me escondo. Conozco un mueble perfecto donde nadie me encuentra. Con dificultad tolero a la mujer que duerme en mi casa. La tolero porque me trae comida. No me gustan las visitas. En especial temo a los niños. Ellos piensan que somos eternos los gatos, cuando apenas tenemos miserables 7 vidas. Y hasta 6 o menos si hay niños en la casa. Algunos niños piensan que los gatos pueden montarse como los caballos. Otros niños creen que de muy buena suerte arrancarle pelos al bigote de un gato. Los detesto. También detesto a todos los adultos y no me aguanto a los adultos salameros que me ven y me dicen gatico, gatico. Y en esos momentos quisiera ser un tigre de Bengala. Cuando llegan visitantes, me escondo. Yo sé que Andrés tiene gatos, pero no sé si tiene poemas sobre gatos. No tengo poemas sobre gatos, pero tengo un poema, él sigue leyendo poemas de gatos. ¿Otro? Sí, sigue leyendo. Palabras para hablar de los gatos. No hay palabras para hablar de los gatos. Las palabras no abarcan a los gatos. Los gatos son indiferentes con los seres que hablan. Un ladrido puede molestarlos y un estruendo asusta a los gatos. Pero los gatos no oyen las palabras. No les interesa nada que pueda decirse con palabras. ¿Para qué las palabras si hay olfato? ¿Para qué las palabras si es posible el silencio? Bueno, después de los poemas que son, diré, y universalmente conocidos de Darío, de los gatos, porque están en todas las antologías de poesía española, yo voy a leer un poema que sobre unos gorriones del rastro, oídos en el rastro, pero en realidad es un poema que de lo que trata es de la redención de las cosas que justamente que la historia va orillando, que son las cosas que nos encontramos en el rastro, esas miserias, y cómo esos gorriones lo celebran, y que el poeta, o en este caso yo, es la persona que quizás, como algunos saben, aquí lleva muchos años yendo al rastro justamente para rescatar esas cosas y darles una segunda vida, si es posible. Gorriones del rastro. Siendo de noche aún, aunque por poco, ninguno debería haber hablado, pero lo menos 100 entre las ramas de uno de los árboles de arniches lo decían a gritos como en una reyerta. Me tomaron sin duda por el juez. Todos al mismo tiempo, atropelladamente, trataban de contarme su versión de los hechos. Estaba amaneciendo. Aquella sangre era la de la aurora. Yo seguí mi camino cuesta arriba. Iba tan solo y triste y caviloso, entre tantas miserias y piltrafas sin redención posible, que tardé un rato bueno en darme cuenta. Me culpaban a mí de aquella muerte. Y yo, en nombre del mundo y sus miserias, no quise defenderme. Luego, este poema que se titula, y no tiene más escolio, se titula Mi padre sale a buscar su muerte. Faltaban todavía 12 días para que se muriera, pero ¿cómo saberlo o sospecharlo? Murió entonces un viejo conocido y a velarlo acudió según costumbre. Menudo temporal, iba pensando.
Pensó también que el muerto más o menos sería de su quinta, y pensó en regresar rápido a casa para evitar, huyendo en lo posible, el buido relente de los páramos y las nieblas insanas del Bernesga. Pensó que a cierta edad ha de cuidarse un hombre si es que quiere trasponer el invierno. Pensando en tantas cosas, se distrajo, no supo dónde estaba. Tan extrañas le parecieron casas, plazas, calles. Nada reconoció de su ciudad y tuvo miedo. ¿Acaso pensó que él era el muerto? Todo duró un segundo, nos diría, sin saber qué pasaba, como un perro. Encontró el tanatorio, el mismo que 12 días después le acogería, deslizó su tarjeta en la bandeja por bien labrados usos provincianos y deshizo el camino. Me he perdido, repetía asustado, y encontraba insólito aquel hecho, sin comprender que era la muerte la que empezaba a borrarle de los ojos, sin duda por piedad, todo lo que los ojos, durante 80 años bien cumplidos, por amor, como un pan, habían amasado. No sé qué hacer después de esa elegía. Voy a saltar a los amores imposibles. Un día en la penumbra te enamoras de tu amor imposible. Una breve charla, si acaso una mirada, una sonrisa leve, un levísimo guiño inolvidable, y cae el azul entero del cielo sobre tu alma y desfalleces de dicha. Llueve la luz en tus adentros. Sabes que es un amor imposible. Sabes que no hay manera de cruzar una vida con la otra. ¿Que acaso fue una fortuna que un día tocaras a tu amor imposible? Pero también sabes que es imposible tu amor, que no lo verás más, que el amor que le tienes a tu amor imposible no necesita a tu amor imposible, que amas a una quimera que un día se encarnó debajo de la piel más lejana y que más amas. Bueno, yo después de la lectura anterior, que sí que leer poesía es complicadísimo y leerla bien más difícil todavía, y elegirla pues más todavía, no se sabe muy bien en qué contexto, y la poesía es para leerla, cada cual en su casa en silencio, de modo que bueno, lo único que hace uno con estas lecturas es intentar no estropear, por lo menos en mi caso, lo que he escrito, ¿no? Porque yo creo que la poesía nace de un silencio y va a otro. Entonces todo eso de por medio, pues a veces lo que hacemos los poetas es estorbar un poco el sentido. Pero en fin, después de la elegía anterior a la muerte de mi padre, voy a leer algo que parece más cómico de lo que en realidad es, porque está escrito en serio. A mí, hace muchos años, yo me definí como un poeta agropecuario, y yo creo que soy en realidad eso, un poeta agropecuario. Y alguien incluso lo utilizó en contra mía, como diciendo, es un poeta agropecuario, como si esto fuera un desdoro. Yo me encuentro muy cómodo con este calificativo. Por eso les voy a leer una agropecuaria poética. Discuten 2 o 3 perros, se confunden sus ladridos por los cerros con unos negros graznidos, mientras a mi vera un gato, lamerón con sus maullidos, ronronea zalamero. Pasa la tarde el plumero quitándole el polvo al rato que estamos en el jardín.
Este agosto es caluroso. Vuelve a ladrar el confín y deja a la luz un pozo de luz cansada. Zurea su melopea una tórtola en la parra y chía la golondrina al beber en la piscina. La chicharra en su fábula labora e indiferente estridula. Ya es la hora. Una cigüeña crotora y acogiéndose a su bula llena la boca de cardos, rebuznan 2 burros pardos y 4 pollinas finas. Filosofan. Tanto palo le vuelven a uno tarumba, sino malo, hasta la tumba. Cacarean las gallinas y canta un gallo por nada, mientras un mosquito zumba. Filosofa en otra escuela. Muere la tarde dorada y blanca como la vela de una barca sale la luna. En la charca croa la rana y el sapo, con su flauta de madera, al silencio le hace un 7. La luna va a todo trapo. Ya es de noche. Arde la cera con llamita de juguete en la cuadra. Otra vez un perro ladra por lo menos a una legua, pero se asusta la yegua que relincha, y el buey brama para una vaca que muge y una carcoma que ruge en el miserable establo. Un cárabo tartamudo encaramado en su rama responde: yo también hablo. Tiene en la garganta un nudo, nunca pensó que hablaría de ese modo abrumador. Gluglutea el surtidor como un pavo glutea y ya trina el ruiseñor. Solo un momento. Enmudece luego todo. La azotea domina la vega oscura y se mece con el viento la espesura. Hay una estrella en el cielo, parpadea. Un grillo loco le hace el dúo al chirriar su desvelo. Lo confirma un triste búho ululando. Queda poco para que el sol venza al monte y vuelva el gallo a cantar y a ladrar el horizonte. Mañana será otro día, me digo. En el olivar hay un hombre que no sabe cuál es su voz todavía, ni la llave de su agudo sentimiento. Ya solo sabe escuchar su corazón en el viento, y al callar, el viento le trae el mar. Esta es mi poética agropecuaria. Ya con esa cuña puedo yo leer una elegía, no quería dejar solita la de tu padre. Esta es sobre un amigo. Álbum de fotos. Tánger, enero 14 de 1977. Germán, montado en un camello, conserva en la foto un hálito que ya le arrebataron los gusanos. Ahora él es algo muy hermoso que no existe, que perdí. ¿Acaso sea el fantasma que me crispa, el ángel borracho de mis pesadillas escogidas? También, carajo, un millón antiguo de castillos en el aire. Tánger, enero 14 de 1977. La insomne acumulación de noches no pasa sobre el rostro de la foto. Ahora esto no es más que parte de mi nada, mi podrido inexistente amigo, mi suicidada víscera, mi elaborada desmemoria. Tánger, enero 14 de 1977. El tiempo detenido. Germán sonriendo en una foto cada vez más amarilla. Y ahora quiero matarlo definitivamente en estos versos, una semana después de que se tomó no sé cuántos seconales. La literatura es una lepra. No me contará cuáles son las delicias secretas de una crisis. No le diré hasta dónde es una virtud la confusión. Stop. Corten. Me parece que nos han pedido que a los 3/4 de hora cesáramos. Si no te parece, si te parece bien, leemos un poema más y luego que pregunten en los... Yo voy a terminar con un autorretrato y
que se titula, si lo encuentro, se titula Desván. En el desván angosto está ese niño. Entre viejas maletas y orillados ajuares descompuestos pasa el tiempo completamente solo. Las jácenas y vigas son tan bajas que camina encorvado. En una de ellas, a punta de navaja, ha escrito un nombre por darse compañía, el suyo propio. Otras veces el sol se acuerda de él y le regala un rayo en el que flotan como orbitados mundos malabares millones de miasmas y partículas, y se abisma pensando que en alguna podrá quizás haber otro desván y otro rayo de sol y el mismo sueño. Del humano trasiego y la familia ningún ruido allí sube ni le buscan el juego o las tareas, y el silencio es tan grande que hasta el roce de esos átomos vagos se oye mórbido. En tan extraño ámbito ha encontrado destierro y paraíso, y los papeles de Jeromín y el Cid, y el de Ricardo Corazón de León, y el de Jim Hawkins, que le parecen hechos a medida. Nadie ha podido ser como él lo ha sido más feliz con tan poco. Han pasado los años y el desván y la casa ya no existen, pero el niño allí sigue. Si le miro, me mira, y si le hablo, no sabe responder a mis preguntas. De todos los posibles, este raro disfraz que llevo puesto de mí mismo hubiera sido el último en probarse, y apiadado por ello, ¿acaso ahora aquel niño me tiende su navaja? En el olmo vetusto de la vida, antes de que lo olvides para siempre, Andrés escribe, Andrés mota de polvo. Poemas de amor 13. Primero está la soledad, en las entrañas y en el centro del alma. Esta es la esencia, el dato básico, la única certeza, que solamente tu respiración te acompaña, que siempre bailarás con tu sombra, que esa tiniebla eres tú. Tu corazón, ese fruto perplejo, no tiene que agriarse con tu sino solitario. Déjalo esperar sin esperanza, que el amor es un regalo que algún día llega por sí solo. Pero primero está la soledad, y tú estás solo. Tú estás solo con tu pecado original, contigo mismo. ¿Acaso una noche, a las 9, aparece el amor y todo estalla y algo se ilumina dentro de ti y te vuelves otro, menos amargo, más dichoso? Pero no olvides, especialmente entonces, cuando llegue el amor y te calcine, que primero y siempre está tu soledad y luego nada, y después, si ha de llegar, está el amor.